Bueno, un saludo a todos ustedes, alumnos. Hoy vamos a terminar con el tercer video referente al tema número 10, deber jurídico y derecho subjetivo. Y vamos a hablar entonces del deber jurídico. Fíjense, para toda la doctrina tradicional, el punto o el epicentro de el derecho se ha visto es sobre el derecho subjetivo, más poco han hecho énfasis en el deber jurídico. Kelsen tiene una visión completamente distinta a la teoría tradicional. Para Kelsen, fíjense que lo más importante no es el derecho subjetivo, porque este puede existir, como decíamos en el video anterior, o puede que no exista. De hecho, no es necesario un ordenamiento jurídico que consagre derechos. Basta que un ordenamiento jurídico consagre deberes jurídicos debidamente sancionados. Y que él se hace mucho énfasis en la importancia de la sanción. Esto es, de la norma primaria, de esa doble estructura de la norma jurídica. Y me pregunto, o les pregunto, ¿qué es el deber jurídico? Bueno, el deber jurídico es esa conducta que me exige el ordenamiento jurídico y que yo puedo entenderla tácitamente de la norma primaria. Es el caso de que si la norma primaria establece que será penado con presidio de X cantidad de años quien diere muerte a otro, pues que no debo dar muerte a otro intencionalmente. ¿Ok? Ese es el deber jurídico. Y fíjense que no puedo hacerlo a la inversa. Yo no puedo saber, a partir de normas secundarias, de normas que consagran la conducta debida, cuál es la sanción que el incumplimiento de esa conducta acarrea. Si una norma me dice que yo debo asistir puntualmente a clases, pero no dice que si yo no asisto puntualmente puedo a mi tercera falta perder la materia que estoy cursando, pues evidentemente no tiene, es letra muerte, no es más que deberes o obligaciones de tipo, vamos a decirlo así, hasta morales, ¿no? Entonces fíjense que es importantísimo entender el deber jurídico y entender que el derecho está para establecer deberes jurídicos. Claro, aquí hay una dualidad que quizás se le escapa en algún momento a Kelsen explicar, que es que si hay alguien que tiene un deber, generalmente hay alguien que tiene un derecho. Porque si el deber se incumple, pues hay una contracara que inmediatamente tiene el derecho de exigir una determinada conducta, es decir, que el deber se incumpla. Entonces, bueno, fíjense que Kelsen también distingue entre autor y responsable en el derecho subjetivo. ¿Quién es el autor de un acto ilícito? Bueno, el que lo ejecuta y el que comete una determinada infracción o acto ilícito. Ahora, siempre el autor va a ser el responsable de ese acto ilícito. La verdad es que no siempre. Generalmente sucede que se confunde el autor y el responsable en la misma persona. Pero si un menor de edad comete un acto ilícito, comete una determinada conducta que viola normas jurídicas, pues dependiendo de la materia que estamos hablando desde el punto de vista estrictamente civil, el responsable de ese acto no es el autor, no es el niño, porque el niño es incapaz. Sería en este caso su responsable, fíjense que se llama responsable, o su representante, su padre, pues, generalmente. Allí existe una distinción entre lo que es el autor del hecho ilícito y el responsable, quien está obligado, quien tiene el deber jurídico a responder por la conducta del menor de edad. Igual sucede con
los animales, ¿no? Bueno, el propietario del animal va a ser el responsable por los actos que éste cometa. El Código Civil establece la responsabilidad por los daños ocasionados por las cosas del propietario. De manera que existe una tendencia a distinguir siempre entre el autor, concepto meramente empírico, y el responsable, concepto jurídico. Por último, quisiera destacar algunas críticas que hace Hart en su obra El concepto del derecho a Kelsen. Hart dice que Kelsen insiste o hace mucho énfasis o le da mucha importancia a la existencia de la sanción en la norma primaria, al punto que Kelsen reduce el derecho a normas primarias, que las normas secundarias no tienen ningún valor. Fíjense que para Hart el tema de la sanción no es quizás lo más determinante. ¿Por qué? Bueno, él explica que en el caso de un delincuente que bajo coacción, por violencia, etcétera, les obliga a ustedes a entregarle su teléfono. Esa obligación no es realmente una obligación, vamos a decirlo así, jurídica. Y eso es lo que distingue quizás entonces al derecho de otro tipo de coacciones o vías de hecho. En el caso del derecho, pues él ve que ese poder o ese deber está establecido en unas normas que cumplen unas determinadas características, no cualquier norma, sino unas normas que en principio emanan de una autoridad competente. Y bueno, ya eso sería tema de otro video, entrar a analizar o a estudiar cómo Hart plantea quién tiene esa autoritas, quién tiene esa, cuando estamos de verdad ante una autoridad competente. Pero lo cierto es que esas normas emanan de alguien que generalmente dicta normas y esas normas generalmente son acatadas por la colectividad. De manera que no se trata de cualquier medio coactivo, sino un medio coactivo reconocido en una norma jurídica que cumple con unas determinadas características. A su vez, Hart dice que por cada norma que estipula sanciones, no puede haber siempre otra que estipule sanciones por no aplicar las sanciones establecidas en las normas anteriores. Es decir, que sería una cadena infinita de normas que establecen, por ejemplo, sanciones a quien incumpla con una señal de tránsito, pero además sanciones para el que no incumpla con la obligación de determinar, vamos a decirlo así, la comisión de ese ilícito, y sanciones para quien incumple, y así sucesivamente, esa cadena infinita que, la verdad, amén de lo que pueda decir Hart, debemos decir que nuestro derecho, y en casi todos los ordenamientos jurídicos, en todos los ordenamientos jurídicos, esa figura existe. Es decir, si el juez no sanciona una determinada, o no dicta, no provee sobre lo que se le solicita, pues evidentemente incurre en un supuesto que se llama denegación de justicia, y ese juez a su vez, o sea, el juez es a su vez controlado y vigilado por otro, y eso responde al principio de circularidad del derecho, ¿no? Entonces, fíjense, siempre vamos a encontrar dentro de una norma positiva el deber jurídico y claramente identificado, y lo vamos a encontrar porque es esencial para el derecho el establecimiento de deberes jurídicos. No, como dice Kelsen, el derecho está simplemente para ordenar a la sociedad, y esa ordenación nace de colocar los límites, y los límites suponen
prohibiciones de obrar o actuar de determinada manera. Y esas prohibiciones son meramente deberes, que, repito, sí tienen su contracara, que son los derechos que vienen de esos deberes, y quizás es entonces una forma de ver el derecho como una moneda donde está la cara del deber y también está la cara del derecho que nace del deber. Pero repito, coincidimos con Kelsen en que las normas no están para establecer simplemente derechos, sino sobre todo para establecer deberes jurídicos. Con esto finalizamos el tema del día de hoy y los invito a ver el próximo video referente al sujeto de derecho, y allí vamos a estar analizando pues las distintas teorías sobre el sujeto de derecho y la relación intrínseca que existe entre el sujeto de derecho y el deber jurídico. Esto, muchísimas gracias.